Hola amigos del lado beat, sean bienvenidos a una nueva entrega. Les pido encarecidamente que se queden ahí hasta el final, porque vamos a compartir unas cosas sobre Brian Wilson de The Beach Boys. Estamos hablando de un grupazo de los años 60 que tuvo grandes composiciones a la par de que ellos competían en cierta forma con los Beatles. Así que esto dio una fuente para unas creaciones increíbles a partir de 1966 de ambos bandos. ¿Y por qué traigo a colación los Beatles? Porque Brian Wilson sacó un libro que recién se está presentando en español en el 2019, este año, que había Wilson hecho en 2016. Así que trae al recuerdo, para los que no compraron alguna edición, lo que Wilson pensaba sobre los Beatles. Y eso es muy interesante, así que les pido que se queden ahí. Vamos a compartir lo que este genio de Wilson, creador de grandes composiciones, una de ellas es God Only Knows, su tema más conocido de los Beach Boys, y infinidad de buenas melodías, algunas polémicas, pero otras geniales, sobre todo en ese tiempo de 1966, así que vamos a ver. Lo que hablábamos en 1965 a 1966 es que estas bandas chocan en creatividad. ¿Y qué pensaba Wilson sobre los Beatles? Los admiraba y dice: en 1964 el rock and roll estaba ganando control y lo estaba haciendo rápido. Una de las partes más importantes en este proceso fueron The Beatles, escribe Brian Wilson. Es lo que pensaba Wilson sobre esos cuatro muchachos que estaban dando la hora ahí en todo el mundo, ¿no? Ya en ese tiempo, 1964, recordemos, es cuando los Beatles arriban a Nueva York, a Estados Unidos por primera vez. Y continúa: se dijo que éramos el siguiente mejor grupo después de ellos, incluso que éramos mejores, que nuestras canciones eran más interesantes o sofisticadas, o que creaban más energía positiva. Increíble, esa declaración es muy importante, ya que incluso se piensa hasta hoy que los Beach Boys eran mucho más creativos y sobre todo tenían esa energía más a favor, ¿no? que los Beatles. Muchas personas creen eso, sobre todo en Estados Unidos, y en cierta parte tienen razón, porque las canciones de The Beach Boys no eran tan un flujo creativo impresionante, dejando un poco aparte el Pet Sounds, que es el disco de que luego vamos a hablar. Dejando aparte ese disco, las canciones de The Beach Boys más que todo eran un poco divertidas y con una energía muy positiva, dejando un poco de lado la creatividad sin perder la calidad en las voces y las armonías, ¿no? Justo luego habla de esa rivalidad que las personas empezaron a fomentar o a crear en sus mentes sobre los Beach Boys y The Beatles. Y dice: rivalidad es una palabra equivocada. Intercambiamos mensajes transatlánticos. Ellos hacían algo, yo lo escuchaba y quería hacer algo igualmente bueno. Seguimos hablando de esa época, 1966, 1965, 1966. Muy en cuenta esa época. Y justamente en esa época, aquí la nota hace hincapié en que hay una canción que Wilson prácticamente se habría inspirado mucho. Fue una de la primera canción seguramente que se inspiró en The Beatles para hacer un tema suyo, que se llamó Girl Don't Tell Me, de 1965, que según él, en sus palabras, dijo: era un sonido diferente porque la escribí pensando en John Lennon. Hasta pensé en dársela a ellos, pensaba en dársela a los Beatles. Vamos a escuchar un poco. Summer Days. Sí, un poco parecido, ¿no? a Ticket to Ride, sobre todo en la percusión, eso. Pero ahí está. Continúa Wilson en sus memorias. Decían que se parecía a Ticket to Ride, pero no era mi intención que se pareciera a ninguna canción suya en particular. Solo tenía el aire, es lo que dijo. Era difícil llegar más lejos a causa de los Beatles. Estuvieron en el show de Ed Sullivan en febrero de 1964 y en abril ya ocupaban los 5 primeros lugares del Billboard, menciona. Y también luego se da un recuento a cuando George Martin tuvo un contacto con Brian Wilson en el año 1997, lo vamos a ver aquí. En estas escenas está George Martin dirigiéndose y se encuentra con Wilson, ¿no? En el 97.
y ahí escuchan God Only Knows, que, como les decía, es el tema favorito o el tema más preferido de las personas de los Beach Boys. Dice Wilson, mezcló algunas otras partes y me quedé maravillado con cuánto mejor lo hacía sonar. Le dije que había logrado una mezcla mejor que la que yo había hecho en el original. Fue la elección de un hombre y la de un productor brillante. Me encantaba lo que había hecho con los Beatles. Esta reunión, ahí lo vemos, es un documental, ¿no? Que quedó ahí para la posteridad. Continúa Wilson en sus memorias. Cuando murió en marzo del 2016 me sentí muy destrozado, era uno de los grandes. Es así que se recuerda que Martin decía que sin el Pet Sounds el Sgt. Pepper's no hubiera ocurrido, ya que fue el intento de igualar el disco de The Beach Boys. Eso fue lo que dijo George Martin. Sobre John y George, Wilson también los menciona en sus memorias. Dice sobre Lennon. Lennon me llamó después de Pet Sounds, Phone Me Up, creo que dicen los británicos, para decirme cuánto le había gustado el disco. Es lo que piensa. Luego, sobre la muerte de Peter Young, dijo, en 1980 obviamente, dijo, empezamos a tocar un cover de Imagine porque habían asesinado a John unos años antes. Él no estaba y no iba a volver. Eso convertía una canción de esperanza en una canción triste. Sobre George, a quien no tuvo la oportunidad de intimar demasiado, ni conocer, dijo, fue importante para mí, era muy espiritual, tenía un modo de simplificar las cosas, aunque durante los primeros años era difícil considerarlo un compositor aparte. Después de Here Comes the Sun empecé a ponerle atención. Como todos, quizás cualquier grupo necesitaba eso, una presencia profundamente conmovedora que no estuviera en medio de todo. Nosotros teníamos a Carl, reflexionó. Y luego también recuerdan que tocó My Sweet Lord en un festival que se había realizado tributo a George Harrison a petición de la viuda de Harrison, Olivia. Tocamos My Sweet Lord, pero pudo ser cualquier otra. Escribía canciones hermosas, dijo Wilson sobre George. Y tema aparte es su relación con McCartney, ¿no? Que es la más famosa. Dice, conocí a Paul McCartney a finales de los años 60 en un estudio. Pasó a Columbia Square cuando estábamos trabajando en algunos overdubs vocales y conversamos un poco sobre música. Wilson recuerda cómo Paul McCartney tuvo un gran impacto sobre la canción God Only Knows, que es la canción favorita de McCartney. Wilson dice, ahora todo el mundo sabe que es la canción favorita de Paul, y no solo su favorita de The Beach Boys, sino de sus favoritas y punto. Es el tipo de cosas que la gente escribe en los cuadernillos de los discos o dice en la televisión cuando lo leen. Miran esa primera oración y luego continúan, pero para mí fue muy importante la primera vez que lo escuché. Ahí estaba otra persona, la persona que escribió Yesterday y And I Love Her y tantas otras, diciendo que era su favorita. Me voló la cabeza, es lo que dice Wilson. Como decíamos, Wilson fue el que tuvo una relación mucho más íntima con Paul y cercana, y sobre él dijo, Paul vino a mi casa y me contó sobre la nueva música en la que estaba trabajando. Quiero que escuches esta canción, me dijo. Creo que tiene una buena melodía. Puso la cinta y era She's Living Home. Mi esposa estaba ahí y se puso a llorar. Escucharlo tocar una canción nueva me permitió ver las mías claramente. Era difícil para mí ver el efecto que mi música tenía en los demás, pero era fácil verlo cuando se trataba de alguien más. No, luego Wilson tuvo un problema con el alcohol, drogas, que es muy conocido, ¿no? Y eso tuvo un bajón en su carrera. Y luego de 30 años se encontró nuevamente con Paul McCartney. Luego recuerda cómo en el teatro griego de Los Ángeles, donde los asientos estaban medio llenos, no se había llenado y estaba tocando, llegó a God Only Knows, a esa canción, para tocarla, y justo en ese momento la puerta lateral se abrió y McCartney entró al escenario. Todos lo vieron. Se desataron los aplausos y gritos en el teatro y todo el mundo se puso de pie. Era un momento de ¡ay Dios! Lo saludé desde el piano, pero no fue suficiente. Estábamos en los versos finales y cambié la letra de último momento por God Only Knows. What I'd be without Paul. Lo que pasa es que hay una letra. Bueno, supongo muchos han escuchado esa canción. Hay una letra, una línea donde dice God only knows what I'd be without you, ¿no?
Dios solo sabe lo que yo sería sin ti, algo así. Pero él la cambió en ese momento por God only knows what I'd be without Paul. O sea, solo Dios sabe lo que sería sin Paul. Algo muy realmente significativo que encaja muy bien en toda la historia, porque gracias a Paul, que fue el principal ideador de Sgt. Pepper's, ellos pudieron tener una relación de, como se dice, yo hago esto y yo quiero hacer algo mejor para superarlo. Pero en realidad Paul quiso superar el Pet Sounds que había salido un año antes de los Beach Boys, ¿no? Y así empezó todo. En sus camerinos, McCartney le preguntó sobre una introducción de la canción You Still Believe in Me, que está en el Pet Sounds. Y Wilson dice, había un teclado en el camerino, así que la toqué para él. Hicimos armonías, fue increíble, Paul y yo armonizando la intro de You Still Believe in Me. ¿Puedes creerlo? Dice. Y sobre el Rubber Soul que estábamos hablando, indica, Rubber Soul fue el que de verdad me impresionó. Es probablemente el mejor disco de la historia. Me mandó directo al piano. Es un álbum donde todo fluye y todo funciona. Recuerdo que me impresionaron You Won't See Me, I'm Looking Through You y Girl. No eran las letras y las melodías, sino también la producción y sus armonías. Eran tan únicas. Sobre todo You Won't See Me, ¿no? You Won't See Me siempre yo la he escuchado y me parece que es la canción de Rubber Soul que se apega más al estilo Beach Boys, sobre todo por los coros y las armonías vocales. Podías escuchar sus ideas muy claramente a través de su música. No estaban posando como otras bandas ni intentando meter demasiado significado en sus canciones. Eran grandes poetas de las cosas simples, pero eso también era fácil, escucharlos. Nada de lo que hacían era torpe. El tono perfecto, graba la canción entera y todo aterrizaba bien. Él, por ejemplo, también hace hincapié en esa canción You Won't See Me. Vamos a escuchar un poco. Hay una parte en especial, espérame. Que vienen los coros, ¿no? Ahí. Impresionante, música impresionante. Y sigue, ¿sabes? Paul canta en tonos bajos y George y John en altos. Hay un órgano tipo drone por ahí, una nota que permanece baja durante la última parte de la canción, más o menos. Esos eran los detalles artísticos que iban intentando. Bueno, todo esto es parte del libro Yo soy Brian Wilson y tú no, del 2016. Como les decía, ha salido aquí a la luz en Latinoamérica, que recién ha sido editado por primera vez al español, ¿no? Por Malpaso, donde se cuentan todas estas memorias con la colaboración de Bing Greenman, quien fue su entrevistador durante varios meses. Por ejemplo, en la presentación dice: con el coraje y la iluminación de quien se sabe preparado para la confesión y con el ego convenientemente hecho trizas, Wilson nos invita a sumergirnos en el sinuoso vertedero de sus recuerdos. Así que ya saben, búsquenlo en su país, estará seguramente a la disponibilidad a fines de año o antes, tienen que averiguarlo y disfruten, porque es una parte muy, muy importante en realidad de la historia del rock. Todo lo que se cuenta aquí, una de las bandas más, bueno, las dos bandas más preferidas de los años 60, sobre todo en creatividad y genialidad, ¿no? Que son los Beatles y los Beach Boys, sobre todo los Beach Boys, con su álbum Pet Sounds y la canción que sacó después de Track, The Single, Good Vibrations, gran tema. Bueno, esa es la información que quería brindarles. Ya estaremos oyéndonos nuevamente. Será hasta una próxima entrega. Chau.